En esta ocasión nos reúne la interpretación del primer relato de la creación del libro del Génesis. Ese texto tiene toda una historia bastante polémica que se suscitó entre racionalistas y cientificistas en el siglo XIX y toda la primera parte del XX, y todo el discurso religioso. Esencialmente, el problema es un problema hermenéutico de comprensión. Los campos de abordajes del texto no deben sacarlo de contexto. El relato era leído pretendiendo que ofrezca alguna palabra científica sobre el origen del mundo, precisa, racional, entre comillas. La verdad que el texto debemos ubicarlo en su contexto histórico, literario y teológico. Si lo ubicamos en su contexto histórico, nos encontramos con un relato que, según los expertos, fue gestado a finales del siglo VI. Quizás su cristalización literaria final se desarrolló a principios del siglo V a.C. Imagínense que el grupo de hebreos de tradición sacerdotal, que son los responsables de este texto, no podían tener ningún tipo de conocimiento científico para poder dar una explicación de ese tipo a propósito del surgimiento del cosmos, del mundo y del hombre. Por eso aquellos antiguos autores, aquellos antiguos hebreos, que escribieron aparte este texto en una situación muy especial, fuera de Jerusalén, en la diáspora, en medio de la esclavitud babilonia, en el exilio, no poseían ellos ningún tipo de conocimiento científico y tuvieron que echar mano a el conocimiento y la forma, el medio literario que los pueblos del contorno, del contexto, sobre todo del Próximo Oriente Antiguo, utilizaban para poder hablar sobre el origen del mundo y sobre el origen del hombre. Por eso, tal como ese relato es catalogado hoy por los exégetas, necesitamos comprender y precisar que el texto, justamente bien lejos de un conocimiento científico, lo que posee, según su tipología, es un trasfondo mítico. Esto se debe a que los pueblos antiguos del Antiguo Oriente utilizaban los mitos para hablar sobre el origen, para hablar de todas aquellas cosas que pertenecían a la protología. No es solo patrimonio de los pueblos del Antiguo Oriente, sino que en realidad todos los pueblos antiguos utilizaban esta tipología literaria, este género literario, que es el mito, para hablar del origen. Piensen solamente en todos los mitos griegos que conocemos, piensen también en, en los mitos de los pueblos americanos, que también desarrollan cuestiones sobre el origen, hay relatos de diluvio, relatos de fratricidio, tal como encontramos en el libro del Génesis. En el caso propio de estos pueblos a los que nos estamos refiriendo en esta época, en Antiguo Oriente, se conoce un texto muy antiguo que fue escrito en acadio, se poseen las tablillas, se llama el Enuma Elish, es el poema del pueblo babilonio, justamente, el poema babilonio de la creación. Es muy probable que aquellos antiguos hebreos sacerdotes que escribieron este relato del Génesis hayan conocido este poema. Porque si nosotros comparamos los dos textos, el Enuma Elish, el poema babilonio, y el relato o la prosa del libro del Génesis, nos encontramos con muchos parecidos y también con diferencias notables. Parecidos y diferencias que vale la pena presentarles para poder comprender sobre todo, no solo el contexto en el cual debemos poner este tipo de relatos y cómo debemos interpretarlos, sino también
el mensaje propio que el relato del Génesis nos ofrece a los lectores, y a los lectores de hoy también, con la capacidad para poder interpretar el ofrecimiento de sensatez teológica que los autores nos querían ofrecer. Haciendo una breve presentación de los parecidos que los relatos presentan, uno de ellos es observar que la obra creada no comienza desde el punto cero del texto, de los textos, de los relatos, sino que comienza, en el texto del Génesis, ustedes lo pueden ver claramente, a partir del versículo 3, cuando Dios dice, haya luz. Ahí comienza todo el proceso creacional hasta desembocar en la conclusión y en el final del relato. ¿Qué es lo que sucede antes en el relato, antes de que Dios comience a crear? Bueno, justamente se intenta hacer referencia a un antes de la creación. Y este antes de la creación lo encontramos en los dos relatos. En el caso del Enuma Elish, en este caso, valga la redundancia, se cuentan, se narran los combates entre los dioses originarios, porque son muchos. Los mitos, ustedes saben que por definición son politeístas. Y entre los dioses que están combatiendo, va a sobresalir obviamente el dios ganador del combate, que evidentemente en todos los mitos es el dios del pueblo que escribe ese mito, ¿no? En este caso es el llamado Señor Marduk. Poseemos un bajo relieve, acá lo voy a mostrar, que se conserva. Acá ustedes pueden ver, este de acá arriba es Marduk, con su cetro y un arma en la mano, que está pisando, cortejado con sus ejércitos, que está pisando a una especie de serpiente con cara de dragón, con cabeza de dragón, escamosa. Quizás en este pictograma se puede apreciar mejor. Ahí se ve cómo está pisando a esta serpiente. Esta serpiente, en acadio, es llamada Tiamat. Tiamat es la diosa, una diosa que representa el mar, llamada también en el mito la Salada, que representa las aguas marítimas, que son justamente la representación para los antiguos del caos. El caos son estas fuerzas ingobernables para los hombres que deben ser vencidas, ¿no? Bueno, es Marduk el que va a destruir a este dios del caos y según el mito cuenta, le va a pisar la cabeza, lo va a matar y luego va a abrir al medio a esta serpiente, serpiente o pescado, corriendo sus partes y plantando en el medio con toda la sangre también de todos los dioses vencidos, va a modelar la creación y va a plantar la creación. Si nosotros cotejamos en el relato del Génesis, encontramos que Yahvé hace algo parecido. En realidad, dije Yahvé, nunca se lo nombra con el nombre propio del Dios de Israel, sino se lo llama Dios, se lo llama Elohim. ¿Y por qué digo que hace algo parecido? Porque en el versículo 2 se describen varios elementos que son también elementos caóticos. Se habla de un desierto primero y después se utilizan tres imágenes: la oscuridad, el fuerte viento y el abismo. El abismo es una especie de garganta del diablo, ¿no? Un pozo muy profundo que no se llega a ver el fondo, lleno de aguas revueltas. Abismo en hebreo se dice tehom. Es una palabra que, tal como dicen los lingüistas, probablemente derive del concepto acadio de Tiamat.
Tehom, abismo, ¿no? El abismo, Yahvé lo va a vencer. El relato del Génesis nunca habla de una guerra o un enfrentamiento. De hecho, no aparecen estos elementos caóticos con nombres propios, con nombres de dioses. Pero sí vemos ciertos vestigios, cierto trasfondo mítico. Primero, por toda esta presentación anterior a la creación que les decía. Y segundo, porque en el versículo 6 del relato del Génesis se cuenta que Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, las separó y puso en el medio el firmamento, la tierra, la creación entera. En este esquema que quiero mostrarles, se puede ver, ahí creo que se llega a ver, abajo pueden ver, gran abismo, debajo, por acá arriba también se habla de las aguas del firmamento. Bueno, este es un esquema que trata de representar el mundo tal como lo podemos pensar según como aparece descrito en la Biblia, en los 11 primeros capítulos. Así lo dibujaban los antiguos, ¿no? Durante todo el medioevo, hasta el pobre Galileo. Esta cosmovisión, al presentar las aguas de arriba, las aguas de abajo, las aguas del abismo, que fueron, como les decía, separadas, es la que justifica de algún modo, unos capítulos después en el libro, cuando en el relato del diluvio se cuenta que se abrieron se abrieron las grandes compuertas del cielo y las aguas abismales volvieron a entrar en la creación. El relato del diluvio universal, en realidad no es una gran lluvia que ocurre en toda la tierra, sino es el deseo de Dios de destruir la creación, el deseo o la permisión de Dios de que se destruya la creación, porque justamente las aguas abismales, el caos, vuelven a ingresar en la obra creada y la destruyen. La tierra deja de ser un lugar habitable y comienza a ser un lugar caótico. Son muchas más los parecidos a los que podríamos referirnos, pero quisiera ahora hacer notar algunas diferencias literarias que de algún modo son las que terminan gestando para nosotros el mensaje teológico de este relato. Una primera observación que ya en realidad se desprende de todo lo dicho es que todos los mitos, salvo los que encontramos en la Escritura, si es que son mitos los de la Escritura, y no digo, parece que no tome en serio todo lo que vengo diciendo hasta ahora, sino que por eso los expertos hablan de relatos con trasfondo mítico y no mitos estrictamente hablando. ¿A qué me refiero? A que todos los mitos antiguos tienen un ambiente politeísta, está lleno de dioses que interactúan entre ellos, por lo general peleándose o guerreándose. En el libro del Génesis hay un único Dios, es Yahvé, llamado en este texto Elohim, Dios a secas, pero hay un único Dios que tiene que correr, sacar elementos de tipo caótico, pero no lucha con otros dioses. De hecho, otra gran diferencia que encontramos es que Marduk a los hombres, después de haber matado a todos los dioses, va a crear a los hombres para que los sirvan. Los hombres son esclavos de Marduk. El único que representa a Marduk en la tierra es el rey. Por eso los mitos servían políticamente, eran escritos por lo general en las cortes para legitimar el poder político frente a la sociedad y a la población. En el relato del Génesis, Yahvé es un Dios que en ningún momento el texto da a entender haya creado al ser humano para esclavizarlo, o por una cuestión servil.
Yahvé, Dios, crea al hombre en el texto. Podríamos, a pesar de que la palabra no aparece nunca, podríamos decir por amor. ¿Y por qué digo esto? Porque toda la creación, Yahvé cada vez que la ve a lo largo del relato, una frase que se va repitiendo varias veces, lo pueden ver, leer, toda la creación es vista bien por Dios. A Dios le parece bien la obra creada. Después de haber creado al ser humano, hace una expresión mucho más fuerte, diciendo que a Dios le pareció muy bueno lo que hizo del hombre, lo que hizo con el hombre. Y al final de haberlo creado, Dios bendice al hombre en dos oportunidades. Lo bendice en su unión con la mujer para que sean fecundos y después también otorgándole a la pareja humana la misión de custodiar y cuidar la tierra. Los bendice para que sean fecundos y para que hagan fructificar y multiplicar la tierra, para que administren la tierra. Entonces, un Dios que le parece muy bueno habernos creado, que de hecho, nos pone como cabeza en un lugar que es bueno, que es la creación, para que la administremos y que la gobernemos. Y al final de todo, en todo este proceso de la creación, el último día, Dios llama al hombre a que descanse. Y en este descanso, el hombre está llamado justamente a descansar igual que Dios. El hombre participa del descanso de Dios, uniéndose a Él. El descanso no es solamente para dejar de trabajar un rato, sino tiene el descanso la vocación del encuentro entre el hombre y Dios. Un Dios que nos creó para encontrarse con nosotros. Un Dios, como decía, que nos bendijo, nos hizo plenos y nos llamó a la administración de la tierra, no puede ser un Dios de ninguna manera que quiera competir con nosotros o aprovecharse de nosotros. Por eso digo, el Dios del relato de la creación es un Dios que nos crea por amor. Finalmente, una última referencia para volver de este modo también al aspecto histórico. En todos los relatos mitológicos, la locación del dios se daba en un templo, siempre había referencia al templo. En el texto del Génesis pasa algo atípico y muy interesante. La creación se va contando de forma temporal, tomando la dinámica de los 7 días de la semana. Se va desde el día primero hasta el día sexto. En el relato se hace saber esta dinámica temporal con insistencia incluso, porque hasta parece repetitivo cuando lo leemos. Se nombran los 7 días de la semana hasta llegar al día 7. Esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque Israel, estos antiguos o viejos hebreos, sacerdotes que escribieron este texto, como les dije al comienzo, se encontraban viviendo en la diáspora, ya no tenían templo, el templo había sido destruido por los babilonios. La referencia religiosa que ellos poseían o habían poseído durante tanto tiempo en su pueblo, que era el templo, ya no existía más. Ellos, lejos de su tierra y sin templo, con este relato, quisieron enseñarle a su pueblo que el Dios de Israel no es tanto el Dios de un lugar preciso, el Dios que está en el templo, un Dios local, un Dios localizable. El Dios de Israel es el Dios de la historia, es el Dios que encontramos en el tiempo, es el Dios con quien en el transcurso de nuestro propio tiempo podemos encontrarnos. Israel se encontraba con su Dios cuando llegaba el día sábado. Por eso ese día, tal como el relato dice y tal como comenzó en ese momento la práctica en Israel, era un día consagrado al Señor, justamente consagrado porque era el día en el cual Israel se ponía de cara a Dios y de esa manera, en el diálogo con Él, construía su propia historia. Así es como estos antiguos hebreos nos quisieron mostrar o indicar también que el Dios de Israel es el Dios que comienza una historia salvífica, una historia que después será larga, que tendrá
muchas idas y venidas, como sabemos, que se irá desandando por diferentes caminos hasta que llegue a la plenitud. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que hace historia, que está fuera de la creación, pero que nos convoca a que lo encontremos en la historia y a que construyamos la historia junto con Él.